Vamos entonces a iniciar hablando de las propiedades físicas de los alcanos. En todos los casos de cuando hablemos de propiedades físicas, vamos a tener dos propiedades importantes presentes. El estado de la materia en el que se encuentran este tipo de compuestos o cada una de las funciones, y en segundo lugar los puntos de fusión y de ebullición. Ya en el caso de los hidrocarburos, pues tendremos en cuenta su hibridación, pero eso no sucede con los otros tipos de funciones químicas. Entonces, cuando hablamos de hidrocarburos, sí vamos a hablar de la hibridación, pero en los otros casos no. Bueno, entonces, cuatro propiedades importantes de los alcanos. Lo primero es que son compuestos que tienen hibridación sp3, ya que el enlace entre todos sus carbonos es un enlace simple, enlace sencillo, carbono-carbono. Entonces siempre vamos a tener este tipo de hibridación para los alcanos. Y los sustituyentes que tienen cada uno de ellos están de manera tetraédrica, ¿no? De todas maneras, la geometría de la hibridación sp3 es una geometría tetraédrica con ángulo de 109,5 grados. Entonces, esa es la primera característica que vamos a encontrar o la primera propiedad física de los alcanos. En cuanto a su estado de la materia, el estado de la materia en el cual lo encontramos, a temperatura ambiente, los cuatro primeros, metano, etano, propano y butano, los que tienen hasta cuatro carbonos, son gaseosos a temperatura ambiente. A partir del carbono 5, es decir, del pentano, hasta el carbono 7, que es el heptadecano, son líquidos a temperatura ambiente. Y por encima de 18 carbonos, o sea, del octadecano en adelante, son sólidos a temperatura ambiente. Eso es lo que podemos decir en cuanto al estado de la materia en el que encontramos a los alcanos. Los puntos de fusión y de ebullición de los alcanos van aumentando a medida que se aumentan los carbonos en la molécula. ¿Qué quiere decir eso? Que el etano tiene un punto de fusión y de ebullición mayor que el metano, pero el propano tiene mayor punto de fusión y de ebullición que el etano. Entonces, a medida que aumentamos la cantidad de carbonos, también aumenta el punto de fusión y de ebullición, porque es que además también tenemos más enlaces que romper, ¿sí? Entonces, a medida que se tienen más enlaces para romper, pues se va a necesitar una mayor energía y por lo tanto va aumentando también la temperatura. En el caso de los alcanos ramificados, tienen un punto de ebullición menor que los enlaces lineales, porque los sustituyentes, de alguna u otra manera, esos enlaces son más fáciles de romper. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un compuesto ramificado de cuatro carbonos, como por ejemplo el 2-metilpropano, ¿sí? Tiene un punto de ebullición menor que el butano, que sería el lineal de cuatro carbonos. ¿Por qué? Porque los enlaces de los sustituyentes se rompen mucho más fácil que cuando la cadena es lineal. Y por último, tener en cuenta que los alcanos son moléculas no polares. Y al ser moléculas no polares, las interacciones que las unen son las fuerzas de Van der Waals. Esas fuerzas de Van der Waals pueden ser dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido o dipolo inducido-dipolo inducido. Básicamente, ¿qué es esto? Mm, Como son moléculas no polares, pues hay que inducir esa polaridad, ¿sí? Y para que se puedan unir. Por eso las atracciones son tan débiles, porque generalmente los enlaces iónicos tienen atracciones mucho más fuertes que las de los enlaces covalentes. Y como en este caso la mayoría son no polares, pues van a tener una diferencia de electronegatividad casi nula o nula, ¿cierto? Y por esa razón, pues las fuerzas de Van der Waals son más débiles y son las que unen este tipo de compuestos. Eso también explica por qué los cuatro primeros son gaseosos a temperatura ambiente, ¿sí? Realmente son enlaces, digamos, más fáciles de romper y no requieren una alta energía. Esas cuatro son las propiedades físicas de los alcanos.
Pues vamos a tomar el apunte. Si alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud, la puede hacer, por favor. Claro. En cuanto a la forma como se obtienen los alcanos, hay que tener presente que la primera fuente de hidrocarburos o las primeras fuentes de hidrocarburos son precisamente el petróleo y el gas natural. Entonces, la primera forma de obtenerlos, pues, es a partir de ellos, ¿cierto? Haciendo la destilación fraccionada del petróleo o del gas natural, podemos obtener estos alcanos. Sin embargo, hay otras formas de obtenerlos ya a partir del laboratorio. La primera es la hidrogenación de los alquenos. El nombre no lo dice. Le vamos a añadir hidrógenos a un alqueno. Los alquenos, que es la siguiente función que vamos a ver, tienen una fórmula general, al igual que los alcanos, que es, en el caso de los alquenos, es CnH2n. ¿Qué quiere decir eso? Que los hidrógenos son el doble de los carbonos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Añadir dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Añadimos dos átomos de hidrógeno a la molécula del alqueno en presencia de unos catalizadores que son platino sobre carbono fino, paladio sobre carbono fino o níquel, ¿sí? Esos son los catalizadores que podemos utilizar en la hidrogenación de alquenos. Y al añadir dos hidrógenos, pues nos va a quedar un alcano, cuya fórmula es CnH2n más 2. ¿Sí? Esa ya la conocemos. Bueno, aquí estamos mencionando que el platino, el paladio y el níquel son catalizadores, que el platino y el paladio deben estar sobre carbono fino para que pueda funcionarnos la reacción y que generalmente el platino lo utilizamos como dióxido de platino, no platino puro, sino el dióxido de platino es el que se coloca sobre el carbono fino para generar esta reacción. Aquí tenemos la reacción general, pero ya ahorita vamos a ver con unos ejemplos cómo es que se añaden esos hidrógenos. Es una reacción de adición, ¿sí? Adicionamos hidrógeno a la molécula y generamos los alcanos correspondientes. Entonces tomamos el apunte de la reacción genérica y ya vamos a mirar unos ejemplos específicos para que nos quede más claro cómo es esta reacción de hidrogenación. Vamos al apunte, ya continúa. Vamos a ver los ejemplos de la hidrogenación de alquenos. Bueno, una característica que tienen los alquenos es que ellos tienen doble enlace, ¿m? Entre carbono y carbono. Justamente allí, en ese doble enlace, es donde vamos a hacer la adición de los hidrógenos. El doble enlace presenta un enlace sigma y un enlace pi. El enlace pi es débil, entonces es fácil de romper. Y casi siempre a los dobles enlaces les vamos a poder adicionar otros elementos o también eh, otros grupos orgánicos. Entonces vamos a mirar aquí cómo sería ese proceso. Mm, listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este hidrógeno, esta molécula de hidrógeno, se va a dividir en dos para que quede uno y uno por separado. Aquí se va a perder un enlace, el enlace pi del doble enlace. Al perderse este enlace, cada carbono va a tener un enlace libre, de tal manera que un hidrógeno se va a adicionar al primer carbono y el otro hidrógeno se va a adicionar al segundo carbono. ¿Mm? Fíjense que aquí este carbono era solamente C, ya tenía sus cuatro enlaces ahí, ahora es CH, porque le hemos adicionado el hidrógeno. El otro carbono era CH, queda CH2 al adicionarle el hidrógeno. Entonces, siempre los hidrógenos se van a adicionar uno y uno a cada uno de los carbonos que tienen el doble enlace, solamente al doble enlace. No se pueden adicionar a otra parte de la molécula, solo donde está el doble enlace. Miramos el siguiente ejemplo. Lo mismo, hay un rompimiento en el doble enlace
lo que hace que cada carbono de los que están allí tenga otro enlace disponible, ¿sí? Tenga otro enlace disponible. De tal manera que uno de los hidrógenos se va a adicionar al primer carbono y el otro hidrógeno se adiciona al segundo carbono del doble enlace. ¿Listo? Entonces, fíjense que este primero era CH2, después de la adición pasó a CH3, este era carbono solito y pasó a ser un CH. Le hemos adicionado un hidrógeno a cada uno de los carbonos. Y aquí en el último ejemplo, exactamente lo mismo. Entonces, se elimina un enlace del doble enlace, un hidrógeno viene al primer carbono y el otro hidrógeno viene a unirse al segundo carbono de ese doble enlace. Entonces, este era CH, pasó a ser CH2 y este que era CH2 pasó a ser CH3. En este caso se utilizó platino sobre carbono para que se llevara a cabo la reunión, perdón, la reacción, la reacción. Entonces, para que se lleve a cabo la reacción, debe estar un catalizador, ¿sí? Ya sea paladio sobre carbono, palatino sobre carbono o solo níquel, que son los tres catalizadores que se pueden utilizar para esta reacción. ¿Está claro cómo es la hidrogenación de alquenos? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces tomamos el apunte de los ejemplos y ya miramos otra reacción. Vamos a ver entonces una segunda reacción en la cual podemos obtener alcanos. Esta reacción se llama la hidrólisis de los reactivos de Grignard. Los reactivos de Grignard se generan a partir de la reacción entre un halogenuro de alquilo ¿qué es? Es un grupo alquilo unido a un halógeno, en este caso flúor, cloro, bromo o yodo, que son los cuatro halógenos más reactivos que tenemos, flúor, cloro, bromo o yodo. Entonces, un grupo alquilo unido a cualquiera de estos cuatro elementos se hace reaccionar con magnesio en presencia de éter, ¿sí? El éter básicamente lo que va a hacer es un solvente, nos va a disolver la reacción y nos va a formar un reactivo de Grignard. Entonces, el reactivo de Grignard, ¿por qué está formado? Está formado por una cadena carbonada, magnesio y un halógeno. Una cadena carbonada, magnesio y un halógeno. Esa es la primera parte de la reacción, la formación del reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard, como dice aquí en la parte superior en el título de la reacción, se hidroliza, es decir, le vamos a añadir agua. ¿Mm? Al añadirle agua, entonces esta cadena carbonada queda con un hidrógeno formando el alcano correspondiente y el resto de la molécula de agua, que es el grupo OH, pasa aquí a conformar el reactivo o sea, a ser parte de lo que era el reactivo de Grignard. ¿Sí? Entonces, el grupo OH del agua pasa a ser parte del reactivo de Grignard y el hidrógeno se une a la cadena carbonada formando así el alcano correspondiente. Entonces, esta reacción se lleva a cabo en dos pasos. La primera es que el halogenuro de alquilo con el magnesio y el éter me formen el reactivo de Grignard. Y la segunda es añadirle agua a ese reactivo de Grignard para formar el alcano. Y recordemos que la función del éter en este caso es ser un solvente en la reacción. ¿Listo? Entonces tomamos el apunte de la parte general y ya revisamos un par de ejemplos de la hidrólisis de los reactivos de Grignard. Recuerden que si hay preguntas, chicos, las pueden hacer. Lo importante es que nos vaya quedando todo claro.
Bueno, aquí tenemos entonces el primer ejemplo. Recuerden que esta reacción se lleva a cabo en dos pasos. Entonces aquí tenemos un halogenuro de alquilo, en este caso se llama cloruro de etilo, y recuerden que el éter, bueno, lo hacemos reaccionar con magnesio en presencia de éter. Entonces, básicamente, lo que va a suceder aquí es que el magnesio se va a adicionar a la molécula. El magnesio, entonces, aquí vemos, el magnesio se adiciona acá. Entonces, eh, por un lado va a quedar unido a la cadena carbonada y por otro lado va a quedar unido al halógeno. Él se ubica en la mitad de los dos. Y bueno, para este caso el nombre es cloruro de etilmagnesio. Ese es el reactivo de Grignard. Una vez se tiene el reactivo de Grignard, entonces se hidroliza. Recordemos que el agua podemos escribirla también de esta manera. HOH. ¿Listo? HOH. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? La molécula de agua se va a dividir, ¿cierto? Y el hidrógeno va a unirse aquí, a la cadena carbonada, de tal manera que me queda un alcano, CH3, CH3. Fíjense que aquí era CH2. Entonces, ahí llega el hidrógeno y nos queda CH3. Y el resto de la molécula de agua se une al magnesio, aquí como grupo OH. Entonces se une al magnesio y nos queda OHMgCl. ¿Sí? OHMgCl. Entonces esa es la forma como se forma un alcano, o es la manera como se forma un alcano a partir de un halogenuro de alquilo o hidrolizando reactivos de Grignard. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Fíjense que el mecanismo es muy sencillo, ¿no? La molécula de agua se divide en hidrógeno y el grupo hidroxilo y cada uno va a unirse a una parte de nuestro compuesto, formando el alcano y lo restante nos forma, ya es un hidróxido, un compuesto de tipo inorgánico. Ok, tomamos el apunte de este ejemplo y ya miramos otro ejemplo más. Entonces, en este caso, como les decía, el halógeno con el que estamos trabajando es el yodo. Se hace reaccionar con el magnesio en éter y el magnesio se ubica entre el propil y el yodo, formando así el yoduro de propil magnesio, que es el halogenuro en este caso. El yoduro de propil magnesio se puede hacer reaccionar con metanol y también de esta manera obtenemos un alcano. En este caso la molécula se rompe en el grupo hidroxilo, se separa el oxígeno del hidrógeno. El hidrógeno que nos queda disponible se va a unir para formar el propano, se va a unir con el propil formando el propano y el resto de la molécula por el oxígeno, que es donde nos queda el enlace libre, se une al lo que queda del halogenuro para formar el compuesto inorgánico. Bueno, entonces ahí tenemos otra forma como los reactivos de Grignard pueden obtener el hidrógeno para formar así el alcano correspondiente. Entonces tomamos el apunte, por favor. Bueno, chicos, entonces quedaríamos hasta aquí por hoy. La próxima clase vemos otra forma de obtener alcanos a través de otra reacción y qué reacciones tienen los alcanos, ¿sí? Ya ellos con qué reaccionan y qué nos forman. Entonces, que tengan excelente resto de jornada, pueden pasar a su descanso, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en microbiología. Hasta Chao a luego, todos. profe. Bueno, chao.